Pues bienvenidos, bienvenidas a un nuevo espacio de los coloquios de Viguetas. Ya es el tercero y de nuevo nos congratula ver que tiene bastante seguimiento este espacio en el que hablamos de temas de actualidad en Toledo. El título que tiene este tercer coloquio es Derechos Humanos y Salud en Población Migrante. Y bueno, la idea de la actualidad es porque hoy es el Día de los Derechos Humanos y luego el día 18 es el Día de la Persona Migrante. Entonces, bueno, por esta efeméride, pero bueno, también porque es un tema que nos concierne a diario y que lo teníamos pendiente en agenda. Y para hablar un poco de esto y de ese acceso a la salud, tenemos una serie de invitados. En primer lugar, tenemos a Lázaro, que es cubano, periodista y locutor de radio. Decidió emigrar en enero de 2020 y solicitar protección internacional, y es vecino del barrio. También tenemos a Rosana, que es venezolana y abogada residente en Toledo, y su viaje a España lo hizo en pasado septiembre. También nos acompaña Elena, que es psicóloga del programa de acogida para personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional en la Asociación Provivienda. Rosa, que es psicóloga y coordinadora del área de inclusión social de Médicos del Mundo. Elena, que es trabajadora social del Centro de Salud de Santa Bárbara. Y Nicolás, que es el técnico comunitario de intermediación encargado del proceso del polígono, de cuya mesa educativa surgió el programa Conectados, que se extiende en paralelo a Santa Bárbara. Entonces, bueno, vamos a tocar este tema de la migración, pero también vinculándolo a lo que es el día a día de nuestro vecindario. Y para empezar, pues casi la primera pregunta obligada un poco es, hoy es el Día de los Derechos Humanos. ¿Estamos consiguiendo alcanzar los derechos humanos? ¿En qué sentido? ¿Qué cosas todavía nos están costando? No sé si alguien quiere tomar la palabra para hablar un poquito de esto, de hasta qué punto podemos cumplir con los derechos humanos y, sobre todo, en concreto, el de la salud, que es el que nos trae hoy aquí. No sé si quieres empezar tú, Elena. A ver, si se está cumpliendo, pues no lo sé. En España yo creo que sí, ahí es como sabéis, es una sanidad universal que da cobertura a casi todo el mundo, sobre todo en Castilla-La Mancha. Como sabéis, la salud engloba todo y como un derecho fundamental que tiene la gente y dentro de lo que yo creo que es la calidad de vida y el bienestar social. Aquí en Castilla-La Mancha sí te damos cobertura a todo el mundo. Algunos tienen un plazo, otros tienen menos plazo, pero se supone que hay dos maneras de entrar con la inmigración, entonces se ve de una manera y de otra, según cómo puedan entrar. Por ejemplo, el que es cubano seguro que entraría con protección internacional, entran con unos derechos, se le protegen esos derechos tanto de residencia como de laboral durante ese año que entran. Y los que no, que entran como turistas, se intenta por lo menos el derecho a la salud que se les pueda dar. ¿Por qué este derecho a salud? Porque así también se protege también a la comunidad. Es decir, nosotros intentamos que ellos estén bien, pero también protegemos a la comunidad a través de una serie de medidas, yo creo que son básicas para que la población pues esté más o menos. No todo el mundo lo cumple, es verdad. En mi centro tengo la suerte de que los médicos están muy concienciados, sí que saben lo que hay que hacer, sí que trabajan bien yo creo que bien con el paciente, no encuentran trabas a la hora de pedir, pero los derechos en otras partes no. Es decir, yo me encuentro en sanidad que hay gente que se ha ido, que ha emigrado de España para afuera. No es la sanidad igual, todo el mundo dice que no es igual. No dan cobertura, por ejemplo, Estados Unidos es muy complicado, es muy complejo llegar a tener una cobertura como la tenemos aquí. Y ya fuera de aquí, me acuerdo de unos chicos que cuando yo llegué, que habían ido a Bélgica y se vinieron, pero tuvieron una operación, se vinieron porque tuvieron una operación, no les cubrió, gastaron todo lo que les llevaban y dicen, nos venimos para aquí por lo menos para poder curar todas las heridas que tengo, que fueran por una herida de un trabajo. Y dice, ¿y por qué no tenemos esa cobertura que hay allí? Ven que la sanidad es importante, pero también el derecho a sentirte escuchado y entendido, porque eso es importante también. Que hay muchos médicos que ahora son empáticos, muchas enfermeras, mucha gente que pueden decirte, oye, por aquí vete, por aquí he escuchado. Llegar a los recursos
que te sientas que estás con una dignidad, que ya que la has perdido por el camino, que por lo menos aquí te sientas escuchado, un poquito protegido, pero porque la dignidad y muchas cosas más de los derechos humanos se pierden por el camino muchas veces. Y yo creo que nosotros incluso, cuando me presenté no dije que era gallega. Soy gallega, he estado en Madrid, he estado en muchos sitios y en algunos me he sentido bien, otros mal, pero en el sentido de que alguien que te ayude, no solo en la salud, en el trabajo, en lo que es derechos fundamentales, decir, mira, sentirte acogida, eso es importante. Creo que es así. Aquí yo creo que el barrio es un barrio muy, muy que ayuda mucho, que intenta colaborar y por lo menos que la gente no se sienta excluida. Habrá gente que se sienta excluida, pero se intenta que no. Bueno, pues efectivamente estoy de acuerdo con lo que comentas, Elena, que la salud es un derecho y es un derecho universal, pero sí que es cierto que, bueno, trabajamos mucho con el centro de salud y contigo además, y mucha gente encuentra muchas barreras para poder acceder a la salud. Es verdad que aunque la ley oficialmente es universal, sí que quedan casos excluidos a nivel legal. A día de hoy existen colectivos que no tienen reconocido el derecho a la tarjeta, como pueda ser personas migrantes con permiso de residencia tramitado a través de sus hijas o sus hijos. Es decir, si yo me traigo a mi madre reagrupada, es un tipo de trámite de permiso de residencia, no puedo ponerla en mi tarjeta sanitaria, no puedo ponerla como beneficiaria mía, con lo cual eso provoca a día de hoy que haya muchas personas mayores con permiso de residencia, pero sin acceso al sistema sanitario. Esa es una ley a nivel nacional que se estableció en el 2016 y está todavía vigente a día de hoy hasta que, bueno, una de las cosas que hacemos es apoyar a la gente que se encuentra en esa situación y que se le ha denegado el acceso a la tarjeta sanitaria por esa condición, a que lo reclame porque, bueno, se está en proceso de cambio la ley, pero todavía no se ha conseguido que se le reconozca ese derecho. Y sí que es cierto pues que aparte también hay mucha población que desconoce exactamente el trámite que debe realizar, que es lo más habitual que nos solemos encontrar. O bien personas que por no tener empadronamiento consideran o se les ha dicho erróneamente que no tienen derecho a una tarjeta sanitaria. Es necesario muchas veces el hacer esa mediación o ese acompañamiento para que lo puedan tener. A día de hoy, una persona sin permiso de residencia puede tener tarjeta sanitaria y sí que creo que es importante que todo el mundo lo sepa, aunque no tenga empadronamiento. Y especialmente menores y embarazadas, pero también cualquier persona, aunque no sea una mujer embarazada o no sea menor. Y sin embargo, a veces ocurre que una persona sin empadronamiento pues piensa, claro, si yo no tengo ni siquiera empadronamiento porque a día de hoy mis circunstancias no me lo permiten, no me van a dar la tarjeta sanitaria o me informan erróneamente. Eso sí que es importante que todo el mundo lo sepa. Igual que las renovaciones. Si soy solicitante de asilo, tengo derecho a una tarjeta sanitaria, como sabéis, y aquí soy muchas personas solicitantes de asilo, pero si se me deniega finalmente ese asilo, me quedo en situación irregular sobrevenida. En ese caso, vuelvo a seguir teniendo derecho a una tarjeta sanitaria, solo que tengo que hacer el cambiar el trámite. Pues muchas veces todas esas gestiones son muy complejas. Lo que Médicos del Mundo, y otras entidades, y también en cooperación con, por ejemplo, con la trabajadora social, en este caso en Santa Bárbara y también en otros barrios, lo que hacemos es acompañar en el proceso porque a raíz del cambio legal que hubo en 2012, he dicho antes 2016, a raíz del cambio legal que hubo en 2012, se complicó mucho el acceso a la salud. Entonces, un derecho humano reconocido mundialmente y aceptado, en la práctica no se cumple porque no se cumple siempre, obviamente se cumple muchas veces, y efectivamente tenemos la suerte de que en Castilla-La Mancha hay más ventajas que en otras comunidades autónomas, pero es tan complejo en función del permiso de residencia que yo tenga o del trámite que necesite hacer, que hay mucha gente que acude o bien a servicio o a la trabajadora social del centro de salud o bien a Médicos del Mundo o a otras entidades, creyendo que no tiene reconocido ese derecho y en la práctica sí que lo podría tener, lo único que, pues con un poquito más de acompañamiento y tal. Pero sí que, por desgracia, todavía queda camino para conseguir la universalidad. Es un tema que la verdad que debería ser
la sanidad algo reconocido y más a raíz de pandemias como la que hemos visto a día de hoy. Sí que es verdad que las vacunas del COVID se están facilitando a todo el mundo, tenga o no tenga tarjeta sanitaria. Eso también es importante que todo el mundo lo sepa. Muchas gracias, Rosa. Imagino toda esta burocratización que ya para los que hemos crecido en un determinado sistema de salud y entorno ya nos es complicada, ¿no? Es más si vienes de otro lugar. A mí me gustaría también que bien Lázaro o Rosana nos hablaran un poquito, aparte de esta parte más burocrática, del propio sentimiento. Quizá, no sé si vosotros los dos habláis español, es vuestra primera lengua, pero también gente que conocéis, ¿no? Por Provivienda o por el tema este del idioma, y luego también pueden intervenir, y también vuestra propia vivencia subjetiva de acceder, del acceso a la salud. Si podéis contarnos un poquito sobre esto. Bien, yo tengo que realmente, ante todo, reconocer que desde mi entrada a España, uno de los problemas a los que tuve que enfrentarme fue precisamente la atención sanitaria. Y es que tuve la experiencia de estar viviendo más de un año en Gran Canaria, en Las Palmas, antes de que me enviaran o me reubicaran acá en Toledo, y tuve que echar mano de Médicos del Mundo precisamente en Gran Canaria para poder lograr. Por eso escuchaba la representante de Médicos del Mundo hablar y me identificaba mucho con ese caso, porque es que no lograba solucionar mi problema, y si Médicos del Mundo, bueno, pues no pone sus manos en ese momento en mi situación, pues no hubiese tenido atención sanitaria. Es que realmente lo que se está hablando es una realidad, y hay que reconocer que España tiene un acceso casi universal, vamos a decirlo así, casi universal por todos estos derechos a los cuales se tiene acceso por parte de la población migrante, que es la que estamos hablando, los estamos centrando fundamentalmente en el debate, pero que a veces se obstaculiza, a veces se dificulta porque hay demasiada burocracia alrededor del tema que imposibilita el acceso, aun cuando puede estar establecido por ley, que es lo que estamos debatiendo, estamos comentando. Y creo que también le falta muchísima capacitación al personal de salud. O sea, muchas veces llegamos a los centros sanitarios y nos encontramos con personas que no están capacitadas para dar una respuesta al que va buscando una solución a su problema. Y yo creo que desde la hora en punto en que una persona está atendiendo público, está atendiendo personal, esa persona tiene que ser la más calificada de todo el centro de salud, en el sentido de que tiene que tener la información necesaria en sus manos. Porque, vamos, que ya estamos cansados de lo que nosotros los latinos le llamamos el peloteo, de que te peloteen para acá como si fueras una pelota y te bateen para el otro lugar, y entonces tú eres el que estás en el medio. Y al final, obviamente, ya desde la hora en punto en que comienzan a suceder esas cosas que son reales, que pasan, que no las podemos ocultar, bueno, pues ya te están violentando ese derecho que tú tienes, o sea, lo están violando. Y tú estás siendo víctima de una violación y no te puedes defender, que es lo más difícil que tiene la situación, porque ¿a quién le vas a reclamar si es que los que te tienen que ayudar, los que se supone que están puestos ahí para solucionar el problema, bueno, pues no te están echando la mano, es que te están dando la espalda? Y yo he visto muchísimos casos de eso. Es que lo he experimentado en mi propia piel, no puedo. Son cosas que se contradicen, porque cuando tú vas a las leyes y comienzas a leerlo y comienzas a profundizar en el tema y chocas con la realidad, tú dices, vamos, que dista mucho de lo que se dice a lo que se hace. Y eso creo que deteriora muchísimo la imagen del sistema de salud español, por mucho esfuerzo que pueda hacer el gobierno, por mucho esfuerzo que se pueda hacer. Muchas veces llegamos a centros de salud, muchas veces llegamos a hospitales, y nosotros que somos migrantes vemos las condiciones de trabajo que hay para dar un excelente servicio, y se está dando un mal servicio, se está dando una mala atención sanitaria. Pero no solo a los migrantes, también a los que son españoles, que viven aquí, se les está dando un mal servicio. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué? ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Por qué siguen sucediendo y por qué se permiten?
Bueno, en principio quiero reconocer la labor que está haciendo Provivienda, que es la experiencia que he tenido. Y con respecto a la parte de salud, primero quiero decir algo sobre, claro, que también ocupa mi área, ¿no?, como abogada. Los derechos humanos son aquellos derechos que son inherentes a todas las personas sin distinción de raza, credo, nacionalidad y todo esto, ¿no? No acepta como tal discriminación alguna, ¿no?, porque por eso son derechos humanos. Entonces, en mi área personal y lo que yo he experimentado ha sido una muy buena inclusión en el área de salud. Sí he visto algunas cosas, algunos puntos que son débiles, pero claro, deberían de irse mejorando. En el caso de las consultas especializadas, a veces si uno pide acceder a alguna consulta especializada, el tiempo que dan para poderte atender, si es un caso que a veces uno mismo, claro, obviamente el médico es el que considera la gravedad del asunto, pero uno que es el que está padeciendo el malestar o el dolor, uno lo siente como que es urgente. Entonces a veces el decirte, mira, tienes que esperar 8 meses, 10 meses para que te atienda un especialista, pues ya es un poco complicado, ¿no? Pero en líneas generales a mí me ha parecido que esta comunidad tiene una de las más altos rendimientos en la parte médica también. También hay que reconocer el esfuerzo porque a nivel migratorio estaba leyendo hace días que son 281 millones aproximadamente de personas que no están en sus países, o sea que se ven forzados a migrar. Eso sería más o menos aproximadamente el 3.6 de la población mundial. Entonces, claro, atender cierta cantidad, eso también genera hacer otros programas, tener toda esta inclusión de los migrantes, también genera más tiempo, más recursos y más labor para la parte gubernamental y para la parte médica en específico. Pero en mi caso, a mí me ha parecido la atención excelente. Claro, vengo de un país donde obviamente no hay nada. Venezuela, teniendo muchos recursos, pues no tiene nada, lamentablemente. Entonces, claro, vemos otra realidad acá y otro trato que ha sido muy bueno para mí, gracias a Dios. Entonces, uno también da gracias por todo lo que ha recibido. Bueno, hemos hablado un poquito de lo que es esa inclusión en el sistema sanitario, ¿no? Las dificultades, sobre todo burocráticas, que puede haber. Pero bueno, sabemos que la salud va más allá de eso, ¿no? De tener unas condiciones también de vida dignas y bueno, tener una salud también relacional en todos los sentidos. Y no sé si nos podías hablar un poquito de esto, Elena, también desde Provivienda. ¿En qué consiste vuestro abordaje y bueno, tú como psicóloga en concreto, ¿no? ¿Qué demandas y qué necesidades hay en concreto de la población con la que trabajáis, es la población migrante? Aprovechando y respondiendo de una las dos preguntas, ¿no? Yo me planteaba, ¿es cierto que se están cumpliendo los derechos humanos? Y para mí la respuesta es sí, parcialmente, ¿no? La pregunta no es una respuesta dicotómica de sí o no, sino cómo se están llevando a cabo, cómo se están dando las dinámicas, las prácticas. A nivel, digamos, más de sentir, desde lo psicológico y así, me vienen en la cabeza de derechos que son como más etéreos, ¿no? Como una cuestión así dignificante, de cómo es el trato, de cómo las personas, sobre todo, ya ha salido este tema y creo que es fundamental, no solo en el área de salud, sino en cualquier otro trámite burocrático de aquellas personas que no hablan el idioma del país de acogida. Y todas las dificultades añadidas, que ya para las personas que somos autóctonas, cualquier burocracia siempre supone una carga mental y física también. Imaginemos a alguien que no sabe dónde acudir, que viene de otra cultura completamente diferente y que probablemente tenga un idioma que no tenga nada que ver con el que se habla aquí, sin entender los códigos culturales y así. Entonces, a nivel psicológico, también hay que entender que las personas que están en el recurso, muchas de ellas vienen dañadas desde muchos lugares. En principio, solicitantes de protección internacional quiere decir que salen de su país sin querer salir de su país. Y esto es importante. Hablamos de una característica de una migración muy particular, porque bueno, hay muchos tipos de migración que tienen que ver con problemas estructurales, sociales, muy a nivel macro. Luego, por supuesto, que hay motivos individuales, familiares, sociales,
pero digamos que las personas que solicitan protección internacional son personas que han tenido que huir de su país. Y con eso y con todo hay que tenerlo en cuenta en todos los ámbitos de la sociedad de acogida. Y como Estado hemos de tener la responsabilidad, como Estado, también en las comunidades concretas. Entonces, no se está quizás teniendo en cuenta esta parte cuando hablamos de salud integral, de la salud psicológica, que son personas que vienen con muchos duelos. Duelos que probablemente no se pueden cerrar, duelos que tienen que ver con lo migratorio, con lo familiar, con la cultura, con la lengua. Entonces, claro, estamos hablando del acceso a la salud como si, con una mirada muy eurocéntrica, quizás, ¿no? De, vale, sí, tiene acceso, sí, se dan las pruebas, sí, vale, pero quizás debería hacerse una concienciación a nivel más de, vale, pero ¿en qué están estas personas? ¿Necesitan o no de una atención especializada, de un abordaje, digamos, más interseccional que contemple todas las opresiones o todos los duelos con los que pueden cargar en la mochila? Esta es la pregunta, ¿no? Entonces, dignificar el acceso a la salud, al sistema, tiene que ver también con esto, con saber qué tipo de atención especializada puede requerir, en este caso en lo psicológico o en lo psicosocial, cada una de las personas con las que nos sentamos. Y hablando, por supuesto, de inmigrantes, y por supuesto podría hablar de, bueno, cuál es la atención especializada en género, cuál es la atención especializada en diversidad funcional, ¿no? Cómo se hacen estos abordajes. Porque sí, efectivamente, y creo que es algo de lo que tenemos que estar muy agradecidos y agradecidas, la salud en España es universal. La aplicación vemos que a veces, ¿no?, falla un poco, por lo que sea, pero a mí me interesa más el cómo. El cómo es la vivencia subjetiva de las personas que están en nuestros recursos y cómo, de alguna manera, como profesionales que acompañamos en estos procesos que no son para nada fáciles, digamos, estamos preparadas para atenderlos, para acompañar, porque son muchísimas frustraciones, ¿no? Llamar a una puerta, esto que mencionaba antes Lázaro del peloteo, ¿no? Llamar a una puerta y que por ahí no sea y tal, eso cuando nos pasa en nuestra cultura, bueno, pues vale, molesta, sí, pero cuando te pasa sin tener ni idea de los códigos, de cómo está funcionando todo, es mucho más frustrante, porque probablemente hay muchas más barreras de comunicación, hay muchas más dificultades. Y creo que este es para mí el centro, ¿no? El cómo se hace y qué se hace a nivel específico con personas migrantes y qué características tenemos que hacer en el abordaje a la hora de acompañamiento, en el caso de profesionales y, por supuesto, como ciudadanos y ciudadanas de una sociedad de acogida que en su día y todavía y también hoy también somos migrantes, ¿no? Entonces, me hace reflexionar esto de cuando hablamos, ¿no?, de la sanidad en Estados Unidos, por ahí sí hay que pagar y es como sí, es verdad, sí, es que la tendencia probablemente, sobre todo en algunas comunidades autónomas, quizás va hacia ahí y bueno, es lamentable, ¿no? Pero también es como, vale, tenemos esto relativamente garantizado, tiene sus fallos, hay que estar agradecidas, como decía Rosana, y también es, como decía Lázaro, cómo mejorarlo. Como esto que ya tenemos, que además hay que pelear mucho por no perderlo, porque siempre estamos ahí al hilo, ¿no? ¿Cómo podríamos, digamos, aunar fuerzas para hacerlo de otra manera o para mejorarlo? Y está ahí, para mí ahí está en mejorar la percepción subjetiva de todo el mundo que participa de cualquier comunidad y también en el sistema sanitario. Bueno, pues una cosa que está pensando, ¿no?, las diferentes intervenciones es el tema de los apoyos, ¿no? Va, yo creo que un poco más allá, ¿no? Hablando de ese apoyo legislativo, pero también de un apoyo emocional. Yo me pongo en la situación de cuando yo he ido a otros países y he estado un tiempo hablando de esa soledad, del encontrar ese arraigo, ¿no?, que muchas veces se busca. Y me gustaría que Nicolás nos comentara un poco sobre ese programa que está saliendo, que en verdad es mucho más amplio, es para conectar a la gente que siente esa soledad, pero yo creo que cuadra muy bien y luego además de cuadrar muy bien con la población migrante por esa necesidad a lo mejor de arraigar y de vencer esa soledad no deseada. Y luego también como tu propia experiencia, ¿no? Que yo creo que es alguien que ya
forma parte de Toledo, tienes una gran red de apoyos, pero estoy seguro que también has tenido que vencer esos momentos, ¿no? Muchas gracias, Álvaro. Bueno, en realidad yo probablemente no tengo tanta experiencia ni tanta especialización en salud como las compañeras y los compañeros, ni una experiencia quizás tan enriquecedora como la que trae Lázaro o Rosana con esa migración, que en mi caso es una migración, desde luego, decías, hay muchas migraciones. En mi caso, yo migré a Perú hace 15 años, estuve viviendo ahí unos años y volví a emigrar hacia España de nuevo por elección propia, es decir, como una migración que no tiene nada que ver con esos procesos, ¿no? Luego, hablando un poco del sentir quizás, o del sentido de las actuaciones comunitarias que tenemos aquí, evidentemente sería, se trata de hablar de salud comunitaria, por lo tanto salud en una perspectiva mucho más amplia, más desde la prevención y la promoción de salud que desde la propia asistencia sanitaria, ¿no? En nuestro caso, cuando dentro de un marco comunitario trabajamos la línea de salud, pues es más para intentar garantizar en el día a día las condiciones para que todas las personas puedan, ser más, tener mejores herramientas y oportunidades para cuidar de su propia salud, en el sentido, por ejemplo, del bienestar emocional, de esto hablar un poco más, y pues de la alimentación, de la actividad física, etcétera, etcétera, ¿no? Al final, hablar de prevención y promoción de la salud es hablar de una serie de áreas como son estas, ¿no? La prevención de conductas de riesgo, de adicciones, etcétera. En el caso de aquí del programa Conectados, es un programa que en realidad no está todavía bien en marcha, con lo cual me cuesta, no voy a poder hablar de él como de una realidad ya existente. Es una iniciativa comunitaria que nace en el 2020 como idea en un pequeño grupo de trabajo sobre salud emocional con las compañeras del CRPSL, con las compañeras de Cruz Roja, con el Centro de Mayores y demás, ¿no? En un contexto en el que en plena pandemia, si la soledad no deseada ya era una realidad creciente, ¿no? No es una novedad, la soledad no deseada es un mal endémico en una sociedad como esta, que es una sociedad que tiende por diversos factores más bien a aislarnos, a dividirnos, y en la que nunca estaremos demasiado vigilantes en cuanto a la construcción del vínculo social, ¿no? Del tejido social, del tejido, ¿no? Entonces, bueno, en ese contexto de pandemia, pues decíamos, es necesario volver a... es necesario empezar a construir una red comunitaria de apoyos que vaya más allá de las categorías. Yo tenía, cuando te escuchaba, Elena, hace un momento, decías... sí, con las personas migrantes tienen un bagaje particular, con todos esos duelos, todos esos factores culturales distintos, esa incomprensión lingüística, cultural y demás. Pero yo creo que claro, bagajes como... O sea, yo la respuesta ante esto no es quizás tanto o no solo la atención especializada, que también... Quizás ese bagaje necesita, o ese recorrido vital necesita una atención especializada, pero en lo comunitario es más bien lo contrario, es más bien construyamos aquellos espacios no demasiado especializados, no demasiado encasillados, no demasiado separados. Son muy necesarias los recursos como los vuestros, ¿no? Como Provivienda, como todos estos recursos estos programas de protección y de asilo y demás. Pero es verdad que quizás el sentir de lo que hacemos en lo comunitario es salgamos de las categorías demasiado estancas, ¿no? E intentemos construir espacios donde las personas migrantes puedan encontrarse con las personas mayores y con las personas jovencitas y con las personas de la calle de al lado y con todas las personas que conforman al final un territorio, un entorno, ¿no? Eso es un poco quizás el sentir también de una acción como esta. Como Conectados, construir una red comunitaria de apoyo donde la gente pueda encontrar otras ventanas, otras oportunidades a través de vínculos con
gente distinta, la vecina de al lado, el señor de la asociación de vecinos que tiene cantidad de contactos y de experiencias en el territorio que son muy ricas para la persona migrante, como para la persona mayor, como para la persona joven, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de lo comunitario y de la salud comunitaria, yo creo que hablar de prevención, de promoción y de espacios diversos al final es también abrir ventanas, ¿no? Y sabemos bien que vivimos en sociedades relacionales, ¿no? Que cuantas más relaciones, más ricas, más diversas, más oportunidades tienes, ¿no? Se trata aquí en Conectados también de facilitar, para empezar, a las personas profesionales que vayan a formar parte de este tejido, de este entramado comunitario, un mayor conocimiento de todos los recursos que hay. Porque nos damos cuenta desde hace 6 años que trabajamos en lo comunitario que hay muchas limitaciones, que pocos profesionales, por tan buenísimos que sean, que este territorio, Toledo, está repleto de profesionales como la copa de un pino, y sin embargo nos damos cuenta que muchas veces desconocemos por nuestra vorágine cotidiana el recurso de al lado. Nos sorprende muy a menudo ese desconocimiento. Entonces, promover este tipo de iniciativa es permitir al final generar sinergias nuevas, generar rutinas nuevas de colaboraciones entre unos recursos y otros, que al final terminan también abriendo puertas para todas las personas con las que se trabaja, ¿no? Aquí en este caso ya no solo son los profesionales, sino que también se pretende implicar a vecinos, vecinas, a personas diversas como voluntarios de esta red comunitaria de apoyo. Cuando termine de ponerse en marcha, espero que el año que viene que sea una realidad, la idea es esto, es tener a personas, entidades, recursos implicados para acompañar a otras personas en situación de soledad no deseada, en situación de necesidad de acompañamiento afectivo, de acompañamiento en los recursos y de acompañamiento digital. Muchas gracias, Nico, por tu intervención. Bueno, creo que el éxito de convocatoria y bueno, la gente que ha venido aquí a conectarse, por así decirlo, con esa misma palabra y a colaborar, pues bueno, también de diferentes procedencias, diferentes lugares, dentro del barrio, también de fuera, y creo que bueno, que perseguimos un poco todos ese sentir, ¿no? Y en ese sentido es verdad que la promoción de la salud en sentido amplio, pues a mí también me parece algo vital, ¿no? Me gustaría abrir la palabra ahora, no sé si hay alguien más, bueno, dentro de los invitados, pero también abrirla ya al público para que puedan entrar en debate. Y bueno, ahora llega el momento ya un poco del final del debate, que lo vais a poder seguir porque esto se graba en podcast. Entonces, si queréis intervenir, si queréis contar alguna experiencia o algo al respecto, pues es el momento de micro abierto, por así decirlo. También de la asociación de vecinos, no sé si quiere comentar alguna cosa. Bueno, yo desconozco mucho todos los temas ahora mismo, acabo de caer. Y bueno, me estáis enseñando un poquito y estoy aprendiendo mucho de este coloquio, con lo cual os lo agradezco. Y sí, lo que voy a decir que esta asociación, la Asociación Vecinal de Alcántara, desde el día de ayer, en la Junta Directiva tenemos una persona inmigrante que va a hacer una especie, no sé si una ayuda, pero por lo menos un apoyo a toda aquella persona que venga, puede ser del barrio o no del barrio, me da igual, y quiera saber algo de lo que sea, de la salud, de lo que necesite. Entonces va a tener una persona allí que a lo mejor le puede mandar a las personas que en realidad, como vosotros, que sois los que entendéis de esto. Pero siempre va a haber una persona allí de apoyo para esa gente, para escucharlos por lo menos y decirles, no te preocupes que te voy a mandar al asistente social de aquí del centro de cívico o la de abajo o donde sea. Entonces quiero deciros eso, no sé si algunos sois del barrio, de Santa Bárbara, y en la asociación de vecinos vais a tener una ayuda allí, llamar por teléfono, pedir cita, y eso se atenderá para lo que queráis, para todo lo que queráis. Así que eso es lo que quería decir y que me alegra de haber venido porque estoy aprendiendo mucho de todos vosotros, es una cosa que desconocía total. Algunas preguntas que tenía ya las habéis contestado directamente y estoy muy contento de estar aquí.
Je m'appelle Alexandre et je suis arrivé en Espagne, ça fait pratiquement 6 mois. Me llamo Alexandre y llegué a España hace más o menos 6 meses. Et je suis allé dans la Croix-Rouge et depuis que je suis dans la Croix-Rouge, je me sens vraiment à l'aise parce que pour eux, ils sont un peu comme ma famille en fait et ils font tout pour moi depuis que je suis avec eux. Desde que llegué a España fui acogido en la Cruz Roja y lo cierto es que con la Cruz Roja desde el inicio me siento bastante a gusto porque tengo como la sensación de que pues son un poco como una familia que cuidan de mí, hacen lo que, ¿no? Cubren mis necesidades, ¿no? Lo que necesito. Et quand je suis arrivé en Espagne, j'étais dépressé, j'avais la dépression et ça n'allait pas avec moi, ma santé n'allait pas et j'avais trop de problèmes de santé. Et c'est grâce à eux que j'ai essayé de retrouver la santé que j'avais avant en fait. Cuando llegué a España estaba un poco deprimido, no iba bien a nivel de salud, no estaba bien, estaba un poco deprimido y no iba bien. Así que bueno, gracias a ellos sí que he ido pudiendo recuperar un poco la salud hasta ahora. Et à Las Palmas, je n'avais pas eu assez de temps pour pouvoir essayer de me traiter normalement, mais c'est quand je suis arrivé à Toledo que j'ai pu essayer d'avoir vraiment les soins que je voulais gratuitement parce que à chaque fois que j'ai un souci de santé, que j'avais des soucis de santé, je vais au centre de santé de Toledo pour faire les examens et faire un bilan de santé. Depuis quand même ce temps, je sens que ça va déjà de mon côté. Et je remercie aussi... que ya es mucho. Cuando llegué a Las Palmas no tuve tiempo suficiente para realmente poder cuidar de mi salud y de los problemas de salud que tenía en ese momento, ¿no? Con lo cual es cuando ya llegué a Toledo que ya he podido empezar a cuidar mejor de mi salud, que aquí sí que cuando tengo algún problema voy al centro de salud sin problema y bueno, y estoy pudiendo atender los problemas que tengo, ¿no? Oui, et depuis que je suis arrivé dans ce centre de santé, je me sens vraiment à l'aise et je n'ai plus de problème de santé. Et ce qui me plaît aussi le plus, c'est la façon, l'accueil et le service aussi que les gens de cet hôpital me rendent. Sí, o sea que ahora, en este momento, ya casi puedo decir que no tengo ya más problemas de salud. Y lo que más me gusta prácticamente es como el trato o el servicio que me dan cuando voy al hospital acá o al centro de salud, cómo me tratan, pues... Et j'aimerais aussi dire merci aussi à l'équipe de Provienda quand même qui ont pris soin de nous sans rien nous demander en retour. Et c'est quelque chose que dans notre pays, on ne trouve pas facilement et gratuitement aussi. Donc j'aimerais vraiment dire merci aux gens de Provienda par rapport à tout ce qu'ils font pour nous. Sí, también quiero aprovechar la oportunidad para realmente darles las gracias al equipo de Provienda por todas aquellas cosas que hacen por nosotros, que no es fácil, que en mi país no es habitual que así de forma gratuita pues puedas encontrar algo así que nada, dar las gracias otra vez al equipo. Donc c'est un peu ça, merci. Y ya está de momento por mi parte. Sobre todo quiero preguntar a los que trabajáis en ello, estáis todo el día con ellos, las personas que vienen de fuera, que no están regularizadas, que no tienen papeles, ¿muchas de ellas creéis que no van a la sanidad por miedo? ¿O en España eso pasa muy poquito, van directamente? Yo ahora con la pandemia, tú has dicho que tienen derecho todos, tanto los que están regularizados como no, pero ¿irán todos o muchos no irán por miedo a me voy a presentar, no tengo ninguna documentación, me pueden llevar a donde quieran o hacerme lo que quieran? Pues efectivamente, a las barreras administrativas que hemos comentado, que por mucho que queramos no es universal, pero a las barreras reales más las administrativas, luego existe efectivamente o el desconocimiento o el temor al rechazo o, bueno, efectivamente también puede haber un temor a que me pidan mi documentación y no tengo, pero casi es más a que pues al rechazo o al racismo que yo pueda recibir incluso. Aunque en la población autóctona, en la población española, está más bien el falso rumor
de que si la población extranjera satura la sanidad, eso es un mito que siempre ha existido y eso es, entiendo que por ahí no va tu pregunta, pero es verdad que es justo lo contrario, efectivamente. Además, la gran mayoría de la población migrante que viene a España, esos son datos reales, es población joven, sana, que muchas veces lleva aquí mucho tiempo y no ha visto ni la necesidad de tramitar una tarjeta sanitaria porque, bueno, vengo aquí a buscarme una vida y a echar para adelante y no la tengo. Pero, claro, es verdad que sí que existen personas pues, que han sufrido malas experiencias o que, aunque no las hayan sufrido, tienen miedo a esa discriminación o a sufrir algún tipo de exclusión. Es verdad que por eso una de las cosas es animar pues, a todo el mundo a que la sanidad es un derecho y hay que reclamar ese derecho. No siempre es una cosa fácil, porque a veces, pues eso, lo que hemos dicho, es complejo, pero eso no quita que haya que rendirse. La sanidad no es un privilegio. La sanidad es un derecho de todas las personas. Entonces, el poder trabajar por ello también nos implica a las personas autóctonas españolas o que hayamos vivido mucho tiempo aquí, el poder acompañar o apoyar o informar a otras personas de que tienen ese derecho. O sea, que muchas veces pasa, a mí me ha pasado, de gente que de repente me cuenta en un entorno informal, ay, pues bueno, como yo no tengo tarjeta sanitaria, no, porque no puedo. Digo, sí, pero tú alguna vez, y hay veces que no has hecho ni siquiera la consulta. Y digo, bueno, pues es súper importante confiar, o bien, pues eso, en tu trabajadora social de referencia o del centro de salud o en una entidad cercana. Me ha parecido muy positivo lo que has dicho de que va a haber una figura en la asociación vecinal, porque tú a veces dices, yo no sé dónde acudir, yo acabo de llegar aquí nueva, pues a lo mejor mi vecina sí que es de la asociación, te dice, pues mira, yo ni idea, pero te voy a llevar conmigo y vamos a hablar a ver si te pueden informar. O sea que la información es poder y muchas veces es más miedo y desconocimiento o malas experiencias en otros sitios o lo que sea que luego la realidad. O sea que, y si hay una mala experiencia porque hay mala suerte, pues no dejarlo ahí, sino pelearlo y pedir apoyo, que en general, bueno, pues la gente lo quiere decir. En mi experiencia yo me he encontrado gente que ha llegado hace 3 años o 4 y no han venido. Y dices, pero ¿por qué no? Y dice, pues que ahora me ha puesto malo. Y yo lo que más te puedo decir en mi experiencia con niños, porque es lo que tenemos que dar un programa para el niño sano, nos hemos encontrado que los de protección internacional sí, porque tienen necesidad de escolarización y los llevamos muy bien. Los que se me escapan son los extranjeros no registrados. Esos que sí que acceden, que realmente cuando tú dijiste que había gente que se quedaba, yo procuro que todo el mundo tenga, por lo menos en mi centro, si se me escapa alguno que no tenga asistencia sanitaria es porque no han venido por mi zona o por desconocimiento yo de ellos. Si no, sabéis que me pongo... Lo que pasa es que sí me he encontrado con mucha gente, sobre todo niños, que han llegado, se han escolarizado por sus padres porque no tienen tiempo, porque muchas veces cuando vienen de turismo lo primero es trabajo, pagar esa habitación, salir de ese hacinamiento de una habitación, salir de unos problemas que tienen mucho más importantes. Entonces me encuentro con que o la tarjeta está caducada o que el niño no ha pasado las revisiones, que me parecen importantísimos porque es más por la protección por ellos, no por la población, sino por ellos mismos y por la salud. Y los he llamado, mira, es que estoy en Madrid, mira, o los datos que han dado en su momento no están correctos. Pero se ha intentado dar esa protección, sobre todo a los menores y a las mujeres embarazadas. Es muy raro que tengamos ninguna que esté... Pero vamos, que se intenta sobre todo eso, que los extranjeros que no son registrados, que vienen como turistas, que tienen otra prioridad. Muchas veces la sanidad, pues se van a Madrid, vienen aquí, duermen aquí. Hay muchas características. Sobre lo que dices tú de cuidar a la gente, tú sabes, en un estudio que estuvimos viendo, la evolución de la emigración en estos últimos años ha cambiado y cambia demasiado rápido para que nosotros en sanidad podamos adaptarnos a ellos. Hace 3 años eran 75.000 venezolanos los que pedían asilo y decías, y antes de ellos eran los que venían de Afganistán. En 2 años ha cambiado. Ahora ha vuelto a cambiar a gente que viene de Sudáfrica. Es decir,
está cambiando continuamente. El sistema sanitario es muy complejo, es muy grande, es imposible adaptarse. Ya la población ya cambia, la que es autóctona cambia muy rápido y las normas cambian muy rápido. No somos tan capaces de cambiar esas normas tan rápido. Nos vamos adaptando. Cada vez son menos medios. Preguntabas tú por qué la burocracia. Yo creo que todos tenemos ganas de tener una sanidad sana, buena, con profesionales. Hay profesionales jóvenes, gente muy maja, pero la burocratización no, la gestión que llevan, yo no digo que intentan llevarlo con unos criterios que somos números, no somos personas. Y a veces nosotros ponemos todo el empeño, todas las ganas, pero a veces llegamos hasta donde podemos llegar y llegamos más de donde podemos llegar. La pandemia lo ha visto, es decir, la atención sanitaria ha intentado cubrir todo, pero no podemos. Es decir, llegamos hasta donde podemos llegar. Unas veces nos dicen para allí, remamos para allí, remamos para allá, pero hacemos lo que podemos. Creo que hay muchas ganas por parte del sistema sanitario de querer una sanidad que cumpla todo. La sociedad avanza muy rápido, intentamos adaptarnos a esa sociedad e intentamos llegar. Por ejemplo, ahora tenemos un sistema, voy cambiando, de traducción que nos ha venido al pelo, porque hay muchos idiomas. Ahora me puedo conectar, pueden venir ellos solos, que yo puedo hablar con ellos y puedo identificarme con el médico, hasta con el traductor que ya nos conoce, y intentamos hacerlo lo mejor. Pero el sistema de traducción llegó este año, pero porque la cantidad de demandas que hay, se hace lo que se puede. A veces con pocos medios, pero lo hacemos, intentamos hacer maravillas también. Thank you I want to comment for Spanish government for the good work they have been doing about the immigrants. Like when I was in my country, I get once my health was not good, I get asthma problem. When I get to the hospital, they don't give me normal medication. They don't give me normal medicine. So. En primer lugar, así de primeras, quisiera como agradecer o reconocer el buen trabajo que hace el gobierno español en cuanto a la salud, porque volviendo atrás en mi país, en Nigeria, como yo tengo algún problema de salud en relación con el asma, pues no me venía siendo fácil conseguir la medicina y tal que yo necesito. So when I arrived to Las Palmas, and I liked the way they took me to the hospital, and when I arrived in Las Palmas, I explained to them about my health. They took me to the hospital, checked me, give me some tests, they give me some medication that I'm feeling okay. So when Sí, que desde mi llegada a Las Palmas, desde el momento que llegué, fue casi de lo primero el poder hacer un chequeo completo de salud y el ver efectivamente lo que me afecta y poder desde el inicio tener alguna medicación que me ayudase a superar eso. So after that, when I arrived here, they asked me about my health. I went to the hospital here. I explained to them about my health. They take care of me and take me to the big hospital, some tests that I did. After that, I feel okay. They give me a normal medicine that, okay, I must commend the government for the good work they are doing. But it's not good. It's not easy for them to take care of our immigrants. So I must commend them for the good work they have been doing. Let them keep it up. That God will reward them. Mm-hmm. I don't have much to say. Sí, de nuevo, en línea general, agradece y reconoce más bien el buen trabajo que se hace con los migrantes aquí en España en cuanto al derecho a la salud. Dice que de nuevo, después de La Palma, al llegar aquí, pues de nuevo ha podido tener acceso primero al centro de salud y después al hospital, y en ambos casos pues ir viendo qué es lo que le pasaba y pues tener la medicación correspondiente y demás, con lo cual a priori se siente como bien atendido, ¿no? So there's nothing I can say that if my medicine finished, they will give me another one. They say if my medicine is finished, that I should let them know. So they will give me more medicine. So I thank you for their good work. Thank you. Finish. Que el hecho de que cuando ya se termina tu medicina, pues el hecho de simplemente poder avisar que se termina la medicina y poder recibir pues una nueva
nueva dosis o nuevo paquete y tal, pues que en general se siente agradecido con el trato que recibe en ese sentido. Sí, les decía que somos una familia hondureña. Yo soy la madre de estas 3 niñas que están por aquí y esposa de Gustavo. Entonces, respecto a la salud, nosotros estamos aquí, como dijo el compañero, agradecidos. Veníamos con tantas preocupaciones en la cabeza, pero esa era una de las mayores. ¿Por qué? Porque mi esposo tiene un problema de salud, tuvo un problema muy grave. Y entonces cuando nos venimos, él tenía 1 mes, ¿verdad? ¿Por qué no le contás tu experiencia a vos? Una situación bien, pues no sé si contarla de un principio, como quien sale una mañana temprano de su casa, llega a su trabajo y le pega un pequeño como piquete. Toqué 2 veces y aquel piquete ya no fue de piquete, sino que fue un fuerte dolor, un dolor que me dobló, así decimos allá. Y como pude me regresé a mi casa, me llevaron a un centro asistencial y ahí llevaba una enfermedad. Pero cuando salí de ahí, salí con otra, que fue el virus, el COVID. Sí. Junto esa, sí, Honduras. En Honduras, eso fue en mi país. Y salí, no me atendieron, salí con esa otra enfermedad y me debatí entre la vida y la muerte entre el COVID y con la otra enfermedad que no se me determinaba qué era. Me estaban medicando erróneamente, que me estaba llevando a la muerte. Bueno, la vida se la debo a mi esposa, que ella me regresó 2 veces, ya, como quien dice, ya me estaba despidiendo. Y aún así, pues, mi convicción era sacar a mis hijas del país, no importando mi salud, sino que el bienestar de ellas. ¿Ya? Ellas no llevan mi apellido, pero yo las considero mis hijas, ¿ya? Porque viendo el futuro de ellas. Y entre la adversidad, mi familia decía que no, que allá no te van a tratar como un emigrante más, no te vayas, que allá te vas a ir a morir, porque nos venimos acá el 22 de septiembre, casi 1 mes de estar en cama y aún sí me levanté y demostrándole a mi familia que estaba fuerte para hacer el viaje, ¿verdad? Y aún así, pues, tanta fue la que no querían que ni al aeropuerto me fueron a despedir, ¿verdad? Pero aún así yo me vine. Pero aquí llegamos y a los 6 días nos acogió Accent. A la semana Accent ya me tenía mi tarjeta de médica y ya me fueron a hacer los exámenes. Y un examen que en mi país nunca me lo habían hecho, total. Tengo hiperplasia benigna hasta el momento, estoy luchando con eso. Debido a la crisis que tuve cuando estuve enfermo, me pegaron 2 preinfartos, ¿verdad? Y un problema en una paleta. Pero aquí estoy y no me quejo del sistema médico porque me ha tratado bien con buenos medicamentos y todo, para que ellos, cuando me mandaron a hacer todos los exámenes, cuando llegué a la siguiente cita, me pasaron directamente a hacerme electro completo y me mandaron a hacer rayos X y todo el sistema, bueno, que para mi país eso no era posible. Y aquí lo conseguí y hubo un trato que no lo voy a recibir ni allá. Me llamaban que tenía que ir a hacerme tal examen, me llamaban del centro de salud. Don Gustavo tiene que presentarte a tal hora a hacerse tal examen. Y bueno, aquí estoy fuerte, gracias a Dios, ¿verdad? Y ya tenemos la tarjeta y sigo con la medicación y no tengo quejas, no me han visto de menos, no he recibido ni una mirada, por así decirlo, de racismo ni nada, sino que de apoyo. Y bueno, y les agradezco a todos por eso. Gracias a Provivienda también. Con respecto al sistema de salud, hemos visto las personas que estamos acompañadas en este proceso que se nos hace un poco más fácil, pero aquellas personas que vienen por cuenta propia, vienen a mirar y no consiguen con quién hablar o algo, o simplemente personas de la misma Unión Europea, que se les hace un poco difícil conseguir estos beneficios, a mí me parece algo contradictorio. Quisiera saber si hay alguna respuesta a esto o otro procedimiento que sea diferente. Se me escapan a lo mejor otros sitios, pero aquí en lo que es Santa Bárbara o me han derivado porque alguien ha hablado con alguien por servicios sociales o porque llegan al centro de salud
y preguntan los requisitos que hay que tener o por alguna asociación también, pero casi siempre no he visto a nadie, ya te digo, aquellos que han venido posteriores porque nunca han necesitado la salud, porque han venido simplemente como turistas y necesitan ese dinero y no piensan en eso, y al final acaban viniendo y se le acaban informando y eso. Es muy raro que se me escape así, no sé, en otros sitios, pero a mí por esas 4 vías, servicios sociales, vecinos, porque vienen directamente al centro de salud o porque después, pasado mucho tiempo, han tenido un accidente y le dicen vaya usted a su centro de salud. Quizás esas son las 4 vías que vienen. Yo quería, antes de finalizar, decir algo más, y es que se recuerde que estamos hablando de derechos humanos y que hoy es 10 de diciembre y que en el año 1948, bueno, pues fue proclamada esta Carta de los Derechos Humanos Universales y que habla precisamente del respeto universal a todos esos derechos humanos. Creo, desde mi humilde punto de vista, que cuando observamos una oleada migratoria en tantos países, en el caso de Europa, que es donde nos encontramos, es una evidencia clara de que no se están respetando los derechos humanos en el mundo. Y creo que, a pesar de que se ha abordado el tema de los derechos humanos desde la óptica de la salud, ahí quiero también centrarme porque precisamente pasa por el punto de vista psicológico, porque muchas veces los migrantes lo que necesitan no es un medicamento, lo que necesitan es un acompañamiento, que es otra cosa, muy diferente. Entonces, habría que ver cuántas manos están dispuestas a tender puentes, a ayudar, a hacer lo que sea necesario para que ese acompañamiento sea eficaz, no solo desde el punto de vista psicológico, sino también social. Porque hay algo que muchas veces se ignora. Y yo siempre digo, cuando he tenido la oportunidad de conversar con algunas personas, yo les digo, miren, es que una de las cosas más difíciles que puede enfrentar un ser humano es enfrentarse a un proceso migratorio, sobre todo si es forzado. Es que uno se rompe por dentro y nunca más vuelves a ser el mismo. Nunca más. Aunque te pongan, es que aunque te ganes el euromillón, no vas a ser la misma persona nunca más. Porque no fuiste diseñado para salir de tu tierra. O sea, desde que naciste, tienes tu cultura, tienes tus raíces, tienes tu idiosincrasia, tienes tu lengua y fuiste educado y preparado para vivir en una sociedad que te obligó, que te forzó a salir en un momento determinado, a abandonarla, y ahí es donde está precisamente el gran reto, porque es que volver a empezar de cero es una de las cosas más difíciles que puede ocurrirle a un ser humano, y sobre todo cuando se está en una edad más avanzada. Sin embargo, muchos no les queda otra opción, porque es o das el paso o pereces. Tienes solamente 2 caminos y tienes que escoger el de la supervivencia porque la lógica lo indica. Entonces creo que se trata de cuando se aunan esfuerzos, cuando se tienden puentes, cuando se juntan manos por un bien común, hacerlo desde la empatía, desde la sensibilidad, desde la humanidad, desde el ser capaces de ponernos, empezando nosotros mismos como migrantes, en el lugar del otro. O sea, de pasar por nuestra piel, de vivir nosotros, al menos intentar comprender la situación por la que está pasando el otro, que es bien difícil. Bueno, pues muchas gracias por todos estos testimonios tan diversos, como diversa nuestra sociedad, nuestro barrio. Si no hay más intervenciones, simplemente invitaros a que tenemos una exposición aquí que también viene un poco relacionada, que es Santa Bárbara, el destino de un maliense, que se puede disfrutar hasta el día 21 de diciembre
de un pintor de Mali que ha venido a compartir su arte con nosotros, ¿no? Está aquí y a la par que está trabajando ahora, pues nos dejó sus cuadros y aquí la presentó y aquí está para que la disfrutemos. Y dar las gracias a todos y todas por venir a compartir este día. Y yo creo que damos por finalizada aquí el coloquio. Muchas gracias.